Es infumable. 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 He dicho que es infumable. Bueno, pues yo me voy a tomar un té mientras os hablo sosegadamente, por favor, de la película que acabo de ver, El hombre del saco, una película que yo pensaba que era de terror, pero ¡ay, amigo, qué sorpresa me he llevado! Y el caso es que yo no sé si estoy ante quizá la mejor comedia del año o quizá la peor película de terror del año. Tiene varias cosas así que se mezclan. Y el caso es que la culpa es mía, porque yo pensaba, iluso de mí, que al tratarse de una película que se llamaba El hombre del saco, pues me iba a encontrar con una película de terror, ¿no? Iluso de mí. Pero me he encontrado con una película que se aleja totalmente del género de terror. Estamos aquí ante una película de aventuras, estamos aquí ante una película familiar, estamos aquí ante una película de niños y para niños, y estamos aquí ante una película pues de adolescentes y para adolescentes, porque esto no deja de ser una película familiar. Porque ya digo que aquí lo que es terror, pues no vamos a encontrar absolutamente nada. Es que hay muchas cosas mal en esta película, muchísimas cosas mal. Si vas con la mente así de que vas a ver pues una película de aventuras o de una película juvenil, ¿no? Por decirlo así, una película de adolescentes, pues lo mismo. Si te vas a esa clase de género de películas, pues lo mismo, hasta te lo pasas bien. Yo la verdad que me tiraba de los pelos. Y el caso es que es una ocasión bastante perdida para contarnos la historia, el origen de esta leyenda, de este personaje del folclore infantil, sobre todo español, que los que ya peinan canas como un servidor, pues sus padres se encargaban de meternos miedo por la noche para mandarnos a la cama, y en el caso de que no le hiciéramos caso, pues nos decían que iba a venir el hombre del saco. Un personaje así bastante lúgubre, bastante tétrico, que realmente existió. Y en parte lo que es la película en su principio nos cuenta el origen de esta historia, de este mito, ¿no? Con ciertas licencias también que se permite. Y ya digo que el personaje del hombre del saco realmente existió, se llamaba Francisco Leona y tenía una barbería en Gádor, en Almería. Y fue el cabecilla, porque no fue el único, del rapto con un saco, evidentemente, asesinato y luego posterior brutal ritual de sangre de un niño de 7 años, que es lo que vemos también al principio de la película. A pesar de que tan solo uno adquirió toda la fama como el hombre del saco, con el que amenazara a los más pequeños, en realidad esta escalofriante historia estuvo compuesta por 3 hombres y una mujer. Hagamos un poquito de historia antes de meternos en faena. La trama empezó con una hipotética receta milagrosa para curar a un tuberculoso, Francisco Ortega. Leona, aquí nuestro amigo, el curandero, le prescribió beber la sangre caliente de un niño, fíjate tú las cabezas cómo estaban, y untarse sus mantecas sobre el pecho. No solo convenció a Ortega, sino que le cobró 3.000 reales por el ritual. Así que Leona decidió raptar a un niño, y ahí entró en acción el tercer hombre del saco, Julio Hernández, apodado el Tonto, porque bueno, muy listo no sería el hombre. Un joven que tenía como hobby pues cazar pájaros y arrancarles la cabeza de un mordisco. Las cabezas no estaban muy bien. Su madre, Agustina, también conocida como la bruja, aquí cada uno era, bueno, de aquella manera, también se ofreció a colaborar, e incluso hay quien cuenta que usó a su otro hijo como cebo. Y llegó el 28 de junio de 1910. El niño despistado que terminó en el saco se llamaba Bernardo Parra. Bernardo, que es el niño que vemos al principio de la película. Leona y el Tonto realizaron el ritual, que nunca llegó a curar al enfermo, evidentemente, y llevaron los restos del niño otra vez en el saco. Y a partir de ahí la cosa no está muy clara. Parece que el Tonto terminó acudiendo a la Guardia Civil porque Leona no le pagó el dinero acordado, 50 pesetas de la época, y a raíz de ahí pues se descubrió todo el pastel y nuestro personaje Leona pues acabó encarcelado. No acabó, como nos muestran en la película, muerto o sentenciado por garrote vil, sino que murió antes de que se pudiera cumplir la sentencia. Pues ahí tenéis una historia que hubiera dado para peliculón, pero aquí nos encontramos pues con una historia que se aleja totalmente del género de terror, muy a mi pesar. La sinopsis dice: tras la muerte de su padre, 3 hermanos se mudan con su madre, Macarena Gómez, a un pequeño pueblo de Almería que se llama Gádor. Allí pronto descubren que en los últimos meses se están produciendo misteriosas desapariciones de varios niños y se embarcarán en una aventura a contrarreloj para descubrir la verdad que se esconde tras la terrorífica leyenda del que se conoce como el hombre del saco. El hombre del saco, tócate los cojones.
Alicientes hay muchos, tenemos también a, bueno, aparte de Macarena Gómez también, que me gusta mucho y siempre recomendaré Musarañas, un peliculón con ella como protagonista, pero es que tenemos también a Javier Botet, como no, haciendo del hombre del saco. Tenemos también a Manolo Solo, que es un... al igual que Macarena Gómez, te preguntas muy bien qué están haciendo ahí, porque Manolo Solo, coño, lo vimos en Celta 211, El laberinto del fauno, Tarde para la ira, o incluso la última, El buen patrón, que coño, son muy buenas películas y el tío es pues como muy buen actor. Y bueno, pues aquí lo tenemos en una película, pues yo diría que de serie B o rozándolo más o menos, ¿no? Es una película con el presupuesto bastante limitado y que no digo que sea mala película, aunque lo piense, porque la película le pone empeño e intenta hacer las cosas lo mejor que puede. Pero hay que tener en cuenta que esto no es, vuelvo a repetirme, una película de terror. Y como no, como buena película con niños de por medio, tenemos a niños actores, tenemos al niño que salió en Malasaña 32, luego tenemos también a otro chaval que salió en Voces. Bueno, el director de esta película es el director de Voces. A mí Voces no me terminó de convencer, tenía alguna cosita que otra que la hacía interesante, pero en línea general no me convenció, con Rodolfo Sancho como protagonista, ahora Rodolfo Sancho que está tan en boga, ¿no? Y no por temas precisamente de cine. Tenemos también a una de las hijas de Macarena Gómez que salió en Verónica o incluso en La Influencia. A mí me gustó Verónica, La Influencia no tanto. Es decir, son niños que, bueno, pues están ya curtidos en películas del género de terror. Y es que la película, a pesar de que dura hora y media, a mí se me ha hecho muy larga, muy pesada. El guión, la verdad que es para echarle de comer aparte. La trama es un sinsentido. Las reacciones que tienen los personajes ante ciertas situaciones de esta película, la verdad es que es de traca. O sea, vamos a ver, tú estás durmiendo en la cama, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, no voy a entrar en spoilers. Tú estás durmiendo en la cama. Algo te tira de las sábanas lentamente y se mete en las sábanas por arte de magia debajo de la cama. Aquí lo normal sería abrir la ventana y tirarse directamente, aunque estuvieras en un quinto. Aquí nuestro protagonista, nuestro pequeño infante, pues se dedica a mirar, como no, debajo de la cama. Bueno, de estas tenemos un puñado. Tenemos muchísimas de estas de cosas sin sentido que hacen los personajes en esta película, que yo os digo la verdad, yo me echaba las manos a la cabeza. Y quizá la culpa es mía, porque, vuelvo a repetir, me esperaba otra cosa. Y esto es una película, ya digo, infantil. Mucho toque de Stranger Things, mucho toque de It, muchos referentes norteamericanos mal usados. Tenemos infinidad de clichés y tópicos de películas de terror repetidos aquí hasta la saciedad. Yo tengo un calor que me muero, chaval. En definitiva, es que tampoco merece alargarse mucho en un vídeo hablando de esta película. No me ha gustado absolutamente nada. Es que no puedo salvar nada de esta película. Me ha parecido un auténtico coñazo. Y es que me jode porque tenemos aquí uno de los episodios negros, ¿vale?, de la historia reciente, porque estamos hablando de principios del siglo XX, de nuestra historia, que podría haber sido explotada de una manera más eficiente y no de esta manera contándonos pues una película pseudocómica, porque no olvidemos que tenemos aquí también algún que otro chascarrillo que no viene ni a cuento. Y por no hablar de la música, con esa música de órgano y de sintetizador que de verdad... En definitiva, quien quiera verla, que sepa lo que va a ver, no se lleve a engaño. Esta película hace buena a Malasaña 32, con eso ya os lo digo todo. Y bueno, también tenemos a Javier Botet, que no he hablado de él, pero bueno, Javier Botet aparece aquí de manera puntual, al igual que también Macarena Gómez, que quizá para mí ha sido pues de lo más salvable de la película, aunque su presencia aquí es bastante testimonial. Javier Botet lo tenemos prácticamente pues al final de la película, como no, haciendo pues como no, pues de Javier Botet con esa criatura y con esos movimientos tan particulares que tiene este hombre. Y tampoco penséis que os va a volar la cabeza el diseño de la criatura, ni el aspecto, ni nada. Es algo que hemos visto hasta el hartazgo. Así que pues eso, si la queréis ver, pues sí, yo os animo a verla y sacáis vuestras propias conclusiones. La tenéis por Amazon Prime, esta especie de Stranger Things a la española, que a mí sinceramente pues ni los personajes ni la historia, sí lo que es la historia de este personaje, que bueno, pues podían haberlo de hecho de otra manera, pero bueno, han optado por hacer una película familiar para los chavales, para los adolescentes, y bueno, pues esto a los que están ya curtidos en el cine de terror, pues les podrá parecer pues una pérdida de tiempo, como aquí el amigo.